Me toca compartir la palabra de Dios el día de hoy. ¿Cuántos venimos con esa disposición de querer aprender cada día? Es un deber de todo cristiano de nosotros aprender y alimentarnos cada día con la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 13. Cuando ya están ahí me dicen amén. Ok. Marcos 13, versículo 33. Vamos a leer a partir del 33 en adelante. Este es el tema número 22 de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Tema número 22. El tema es el amo de la casa ausente. Leamos, ¿ya estamos ahí? Marcos 13, 33. Si alguien no tiene Biblia, pues que alguien que puede compartir ahí a su vecino. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, ¿qué dice? A todos lo digo, velad. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la alabanza? Como que el Espíritu de Dios acomoda absolutamente todo, ¿verdad? Que cantamos, que Jesús viene, no sabemos cuándo va a ser la hora, el momento. Y precisamente el mensaje del día de hoy de eso se trata. El día de hoy dice que velad. Voy a hacer una breve oración para que esta enseñanza vaya directo a los corazones de cada uno de ustedes, conforme al Espíritu de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento, por darme esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Guíame, Señor, solamente soy un medio, un siervo tuyo. Que mis palabras vayan de acuerdo a tu palabra, Señor, que no sea mi sabiduría humana. Gracias, mi Dios, bendice cada uno de mis hermanos el día de hoy, a los que van a enseñar con los niños también y a los que están aquí presentes. Te alabamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Todo el capítulo 13 de Marcos nos dice cómo vivir mientras esperamos la venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la venida de Cristo? ¿Cómo estamos esperando la venida de Cristo? Voy a mencionar 4 puntos importantes. Punto número 1, nos dice que no nos dejemos confundir de declaraciones falsas y malas interpretaciones que podría ocurrir. Eso lo dice en el versículo 5 y 6, dice Jesús, cuando le preguntaron sus apóstoles, dice: mirad que nadie os engañe. Es la primera pregunta, o mejor dicho, la respuesta con el que comienza Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Punto número 2, no debemos de tener miedo de hablar a otros de Cristo. No debe importarnos lo que pueden decirnos o lo que pueden hacernos. De eso lo habla en el versículo 9 y 11, dice otra vez con la palabra: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. En el versículo 10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Punto número 3, debemos soportar por fe, queridos hermanos, y no sorprendernos de las persecuciones. No debemos de sorprendernos. En el versículo 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
mas el que persevere hasta el fin, esto será salvo. Punto número 4. Debemos estar moralmente alertas y obedientes a los mandamientos para vivir fundados sobre la roca, fundados sobre la palabra de Dios. Por eso Jesús, no sé si ustedes ya se dieron cuenta cómo iniciamos en el versículo 33, dice: mirad, velad y orad. Estos tres principios para todo buen cristiano y por supuesto para sus discípulos en ese momento, él dijo: mirad. Las palabras mirad, velad y orad son como alarmas, son como palabras de advertencia, son para cuidarnos, para todo cristiano que hoy en día está aquí o nos están escuchando o donde quiera que ellos se encuentren en este momento. Tienen que velar, tienen que mirar, velar y por supuesto orar. ¿Qué tan importantes son estos principios para nuestra vida espiritual? Jesús nos dice cómo es que tenemos que vivir en estos últimos tiempos. Sin recalcar estas tres palabras, pero vamos a estudiar estas tres palabras para que nos dé un poquito más de entendimiento de lo que Jesús quería decir a sus discípulos y por supuesto nosotros también que predicamos el evangelio con nuestras vidas, somos también uno de sus discípulos. Dice mirad, viene la palabra del griego blepo, que significa cuidar y vigilar, ser cuidadoso, prudente o atento para hacer algo. ¿Cuánto nosotros cumplimos con estas palabras en nuestra vida cristiana? Velamos, cuidamos, somos atentos para hacer algo. Se aplica también a la visión mental. En ocasiones se usa como advertencia, a guardarse en contra de algo. Es una advertencia que nosotros debemos aguardarnos de algo. ¿De qué? De todos los acontecimientos y por supuesto las persecuciones que habla el capítulo 13 y el capítulo 24 también de Mateo. En Colosenses 2:8 dice, el apóstol Pablo le dice ahí a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, dice, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchas iglesias donde se predican, donde se hablan, donde te motivan, pero si no está la palabra de Cristo ahí, si no te predican lo que es Cristo Jesús, son palabras vacías, son enseñanzas sin ningún propósito, que no puede dar resultado. Por eso a veces nosotros estamos, quizás otros salieron de otras doctrinas, pero nunca pudieron cambiar sus vidas. ¿Por qué? Porque el mensaje iba hueco, iba vacío, no tenía un propósito. La palabra sutileza aquí en Colosenses 2:8 significa engaño, seducir, aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, afirmación o influencia. En otra versión voy a leer este versículo, dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen tener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. De eso tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, de escuchar falsas enseñanzas. Pero hay algo aquí que yo pude aprender, que si tú y si nosotros estamos bien cimentados, sabemos dónde estamos, a quién seguimos, como escuchamos en la alabanza, puesto los ojos en Jesús, es difícil que alguien nos pueda engañar. Es difícil. En Marcos 13, del 5 al 6, allí pues Jesús empieza: mirad que nadie nos engañe. Tenemos que tener cuidado y vamos a estudiar estas tres palabras con detenimiento para poder nosotros entender.
cuando dice mirad, no es simplemente mirar a simple vista. Como yo los veo a ustedes en este momento, yo los puedo ver. Hay algunos que se están durmiendo, no se crean. Otros tal vez están pensando, otros están sonriendo. Yo los puedo ver a ustedes, ¿ok? Eso significa la palabra mirar. Pero también si nos profundizamos en esa palabra, significa examinar. Es cuando, por ejemplo, yo te veo y te examino, cómo vives, cómo hablas, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, cuando yo te examino, voy a poder cubrirme de ti, voy a poder guardarme, voy a ser capaz de ver tus intenciones, voy a tener cuidado. Eso es la palabra mirar. Por lo cual también el propósito de Jesús con esta palabra no es simplemente decir mirad, ¿ok? Solamente mirad, nada más mira, no. Es examinar, es ver las intenciones, también juzgar, pero no con malos ojos, sino que juzgar para nosotros protegernos de esas personas. En 2 de Pedro 3:14, vamos ahí, yo los espero. 2 de Pedro 3:14. Si nosotros leemos el contexto de 2 de Pedro, también que a propósito, el jueves, no sé si cuántos llegaron el jueves, el pastor nos habló también de por supuesto, del fin de los tiempos. Si leemos el contexto de 2 de Pedro 3:14, no sé si ya estamos ahí, 3:14. En el 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados. ¿Cómo tenemos que ser hallados? Por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Ese es el propósito de Jesús cuando nos dice mirad. Tenemos que ver también nuestra propia vida espiritual, cómo nos estamos conduciendo ante Dios. Porque si nos estamos conduciendo incorrectamente, entonces no estamos preparados para su venida. No estamos preparados. La palabra diligencia aquí significa hacer rápido. Cuando dice procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Jesús, sin mancha e irreprensible en paz. La palabra diligencia, ser rápido, hacer lo mejor posible. Entonces, si lo leemos con estos significados, significa hacer rápido, ser hallados por Él sin mancha, en paz con Él. Eso es el significado de diligencia. Significa también apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar. ¿A qué vamos a procurar? A ser hallados en paz con Él, porque a Él lo esperamos. En otras versiones dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. En otra versión, en vez de diligencia, usa la palabra asegúrense de que su vida esté libre de pecados y busquen la paz con Dios. Ese es el propósito de Dios cuando dice mirad. O sea, no solamente ver a la persona que está haciendo las cosas incorrectas, sino que nosotros también tenemos que ver cómo estamos con Dios, cómo estamos con Cristo Jesús, porque a Él lo esperamos. En 1 Juan 2:28, voy a leerlo, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, su venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Queridos hermanos, yo pienso que si nosotros estamos mal con Dios, si nosotros
no tenemos una comunión con Dios, ¿cómo seremos hallados? ¿Cómo seremos hallados? Este es el propósito de Jesús, que nosotros nos guardemos, tengamos cuidado, nos examinemos cómo estamos para recibirlo. La pregunta ahora para todos ustedes, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos libres de pecados? ¿Estamos en paz con Dios? Hay dos maneras de esperar a alguien. Por ejemplo, alguien te dice, ¿sabes qué? Amigo o Edwin, por ejemplo, yo voy a llegar a tu casa, pero realmente no sé cuándo voy a llegar a tu casa. Tal vez podría ser lunes o martes o miércoles, no sé, pero voy a llegar a tu casa. Entonces, hermanos, si yo soy un desordenado en mi casa, posiblemente en esos días voy a limpiarlo, voy a ordenarlo y todo eso. Pero después se me va a olvidar y entonces se va a volver un desorden después. Y entonces cuando llega esa persona y dice, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, ábrame. Entonces a veces nosotros todo así rápido, ¿no? Vamos a acomodar todas las cosas, limpiando todo lo que podemos. Yo trabajo en un restaurante y cuando estaba estudiando esto, esta semana nos visitaron los de ¿cómo se dice? Sanidad, ¿no? Los que miran cómo va la comida, la temperatura, la limpieza y todo. Me di cuenta que los cocineros o nosotros, nos así encarrerados, ¿no? A limpiar y acomodar todas las cosas, ver que todo está en orden, porque ese es su trabajo, de examinar que todo está bien. Pero ¿qué pasa si en un restaurante no hacen las cosas adecuadas, las cosas que deben de hacer? ¿Qué va a pasar? Es lo mismo, este es el sentido que Jesús nos dice, mirad cómo está nuestra condición. Mirad, no simplemente ver al que está en malos pasos y decir, no, bueno, pues que Dios le bendiga, no, sino que miramos cómo estamos nosotros. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Eso es lo que tenemos que mirar, queridos hermanos, que nosotros no entremos en tentación, que nosotros estemos siempre en buena disposición y por supuesto limpios ante Jesús cuando Él venga. En 1 Corintios 15:34, vamos ahí si ustedes rápido, 1 Corintios 15:34, ahí el apóstol, que se me olvidó el apóstol, Pablo, perdón, es que a veces nos gana los nervios, ¿verdad? Pero 1 Corintios 15:34, aquí el apóstol Pablo, no sé si ya estamos ahí. Ok, dice, velad debidamente. ¿Y qué dice después? Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente. La palabra debidamente significa justamente, rectamente, de acuerdo con lo que es recto. ¿Cómo debemos de velar? Debidamente. ¿Para qué? Para que no pequemos. Ese es el propósito, queridos hermanos. Entonces, hemos de velar para que su venida nunca nos tome por sorpresa. Y hemos de orar para obtener la gracia que nos prepare a una amplia entrada en el reino de los cielos. Para eso tenemos que velar, tenemos que ver. La palabra, yo creo que no les dije la palabra velad. La palabra velad significa estar alerta, que es la segunda palabra. Mirad, velad. La palabra velad significa estar alerta, estar despiertos, estar en guardia. Esa es la palabra velad. ¿Cuántos estamos despiertos el día de hoy?
Esta palabra significa estar en guardia. ¿Cuántos de nosotros estamos en guardia? Es como un boxeador, ¿no? Va a entrar en el ring y está en guardia, ¿ok? Para que no lo golpeen. Entonces, ese es el propósito de Jesús cuando dice mirad, o sea, tenemos que examinar bien al enemigo, pero a la vez de eso tenemos que protegernos. La palabra velar, estar alerta, estar en guardia. Y también se aplica de una manera continua, o sea, que no simplemente un día o 2 días, sino que continuamente, hasta que terminemos la carrera. Entonces, como ya les comenté, hemos de velar para que su venida nunca nos tome por sorpresa. La palabra orad, ahora, vamos a estudiar la palabra orad. Yo creo que todos ustedes van a decir, no, pues todos oramos, o ¿cuántos de nosotros oramos aquí? ¿Cuántos tenemos el propósito de aprender a orar? Jesús mismo nos enseñó a orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo, no solamente un momento. La palabra orar significa solicitar a Dios, hacer un ruego a Dios y por supuesto también comunicarnos con Dios. Voy a leer este capítulo, Efesios 6:18, en otra versión, dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué tan importante es para nosotros orar? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo oras tú en tu casa? ¿Vienes en las oraciones que dice el pastor los sábados que hay oración? ¿Cuánto, queridos hermanos? ¿Cuánto oramos? No sé, podemos empezar con 5 minutos, 10 minutos, 20, 30, 1 hora. No importa el tiempo, lo importante es orar. Jesús mismo nos enseñó a orar. Recuerden que los discípulos le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. Y él dejó el modelo del Padre Nuestro. También él oró cuando fue al monte a orar. Dice que pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 6:12, si lo quiere anotar. Pasó toda la noche orando a Dios. ¿Cuánta importancia le damos a la oración? El vocabulario bíblico de la oración tiene muchos significados, queridos hermanos. Significa hablar, significa pedir, significa suplicar, significa invocar ayuda, significa alabar, significa agradecer y significa buscar. Esa es una oración. ¿Cuánto de nosotros pedimos por ayuda? ¿Cuánto de nosotros alabamos a Dios en nuestra oración? No se trata simplemente de pedir y de pedir. ¿Cuánto de nosotros agradecemos a Dios en nuestra oración? ¿Y cuánto de nosotros buscamos el rostro de Dios en nuestra oración? Queridos hermanos, la Biblia está llena de oración. Es más, puedo asegurar que la Biblia fue escrita por medio de oración. Porque si no, ¿cómo iba a estar en comunicación la persona que escribió con el Espíritu de Dios? Voy a decirles unos ejemplos para que veamos. La oración de Abraham. Abraham es una figura orante en la Biblia. Abraham. ¿Qué podemos ver? Podemos ver el rasgo que más allá que nos llama la atención es que Dios y el hombre están frente a frente
como dos personas. Hablan, discuten familiarmente, el hombre y Dios, en la oración de Abraham. Un hombre vivo, un hombre verdadero, encuentra al Dios vivo, al Dios verdadero. El polvo está ante la roca, pero sin embargo, la confianza es más fuerte que el temor, supera la distancia. Abraham, Génesis 18:27 dice: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Si nos preguntamos cuál es la raíz de esta insólita oración, queridos hermanos, es la fe. Una oración sin fe, puedes estar 1 hora, 2 horas, una noche orando, pero si no tienes fe y no crees en Dios, esa oración no va a llegar a ningún lado. Y por supuesto, como lo entendimos anteriormente, tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que tener una comunión con Él. Insiste Abraham en su oración. Él no pide para él mismo, sino que intercede por los demás. ¿Cuántos de nosotros intercedemos por los demás? Él intercede por los demás. En Génesis 18:23 dice: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, con el pecador. ¿Destruirás al justo con el pecador? Él dice: quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Es lo que dice Abraham. En otras palabras, Abraham le dijo, no podría, se rige, o sea, se guía Dios por la maldad de muchos o por la injusticia de pocos. Por la justicia de pocos. Esa es la pregunta de Abraham. ¿No podría un corto número de justos tener tanto peso que le impulsaría a Dios a perdonar a toda una ciudad? Eso es lo que decía Abraham en su oración, en su comunicación con Dios. Otro modelo de un orante en la Biblia, con este hombre yo pienso que nosotros podemos aprender muchísimo, queridos hermanos, a tomar la oración como algo práctico para nuestras vidas. La oración de Moisés. Dios le habla cara a cara como un amigo, como un hombre de confianza. La oración de Moisés, ¿cuántos de ustedes saben, o yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Cuando el pueblo se rebeló ante Dios, hizo una imagen o un becerro de oro. Y dice Moisés en Deuteronomio 18, dice: y me postré delante de Jehová como antes. ¿Cuántos se postraron? Si quiere, vayan allí, yo los espero. Deuteronomio 9:18. Dice Deuteronomio 9:18. ¿Ya estamos ahí? Dice: y me postré delante de Jehová como antes. ¿Cuánto dice? 40 días y 40 noches. Me postré ante Jehová 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. A causa de todos vuestros pecados que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. No dice 5 minutos, 40 días y 40 noches. Porque dice en el 19, dice: porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. En el 20 dice: y también oré por Aarón en aquel entonces. La oración, queridos hermanos, es algo muy importante. Fíjese que estaba meditando, aquí en Marcos, Jesús acomoda estas 3 palabras: mirad, velad y orad.
Es algo muy importante que nosotros debemos de notar y debemos tener en práctica en nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos cuando Dios ordenó a Moisés a que fueran a espiar el terreno o la tierra prometida? Y después dice que regresaron todos rebeldes. Solamente Caleb y Josué estaban dispuestos a ir a conquistar la tierra. En el 24, en ese mismo capítulo, dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. En el 25 dice, otra vez dice: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y en el 26, Deuteronomio, en el 26 dice: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Dice: y oré a Jehová. Por medio de la oración, queridos hermanos, podemos interceder por nosotros mismos y por supuesto por nuestros hermanos, por tus hijos, por tu familia, por todos. Podemos interceder, podemos además conocer a Dios, podemos comunicarnos con Dios frente a frente, como un amigo. Entonces, mirad, velad y orad. ¿Y qué dice después no sé si dejaron una señal ahí en el Marcos 13? Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En nuestra vida cristiana o vida espiritual tenemos que practicar estos tres principios a fuerza, o como dicen por ahí, por ley. En el libro de Lucas 21, en el libro de Lucas 21, 34, vamos a leer hasta el 36. En este libro de Lucas encontramos estas palabras de parte de Jesús sobre su venida. Pero es para alertarnos, para nosotros tener cuidado, para nosotros velar, para nosotros mirar y por supuesto orar. Lucas 21, 34 dice: mirad también por vosotros mismos. ¿Cómo dice? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de la tierra. Y en el 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo debemos de velar en nuestras vidas? Lo más interesante de esto es: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería. ¿Cuánto velas por tu vida espiritual? ¿Cuánto miras por tu vida espiritual? ¿Cuánto oras por tu vida espiritual? En este versículo 34, lo voy a leer en otra versión, dice: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Tengan cuidado. Ese es el propósito de Jesús en este final del discurso del Monte de los Olivos, donde Él narra todas las cosas que iban a acontecer en su venida o antes de su venida. No sé si ya hemos entendido el propósito de Jesús. Es que nosotros tenemos que mirar, vigilar, examinarnos y orando por nosotros mismos. La oración es algo muy importante. Versículo 34 de Marcos, de la parábola que estamos estudiando,
Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es como el hombre que yéndose lejos. Hasta aquí nos da una misma idea de la parábola de los talentos. El pastor lo predicó. La parábola de los talentos. Está en Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A un dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Jesús nos da a entender, queridos hermanos, que durante su estancia, Él no nos quiere ver con las manos cruzadas. Él no nos quiere ver pasándola bien o descuidando nuestra vida espiritual. Nos quiere ver ocupados en su obra. ¿Cuántos de nosotros tal vez suele suceder, ¿no? Que dejan a sus hijos encargados de la casa, dejan con las tareas, ¿sabes qué? Vas a limpiar aquí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y entonces usted se va de su casa o sale o se va al trabajo con esa intención de que sus hijos van a cumplir con esa tarea que usted le dejó, ¿sí o no? ¿Y qué pasa entonces si usted llega a su casa y no está hecho nada? O no hemos hecho nada. Aquí Jesús dice, dio autoridad a sus siervos. Dio autoridad. La palabra autoridad significa capacidad, privilegio, fuerza, libertad, maestría. La palabra autoridad, donde dice de este versículo que estamos estudiando, donde dice que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. No, perdón, estoy aquí leyendo otro. Entonces, cada uno dice, y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces, la palabra autoridad es que nos ha dado capacidad. La palabra autoridad significa capacidad. Yo pienso que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos cierta capacidad. ¿Para qué? Para estar en la obra de nuestro Dios. Es un privilegio, queridos hermanos. Nos ha dado el privilegio de servirle a Él, de ser su siervo. ¿Cuántos de nosotros estamos felices de ser el siervo de Dios? Bueno, si estamos felices y contentos, a ti te ha dado una capacidad. Lucas 9, del 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y qué dice en el 2? Dice, y los envió a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, a predicar el reino de Dios. Cada uno de nosotros nos ha dado esa capacidad, queridos hermanos. ¿Qué capacidad? Yo no sé. ¿Qué te ha dado a ti? Pero vamos a Romanos 12 para que nosotros podamos entender, tal vez podemos identificarnos y saber qué es lo que Dios nos ha dado, en qué nos ha capacitado. Romanos 12, del 4 al 8. Dice, a cada uno dio su obra y cada uno, hermanos, a cada uno nos dio una tarea que hacer. ¿Qué te ha dejado a ti que hacer? Nadie puede decir, Dios no me ha dejado nada. Con el hecho de estar aquí hoy en día, estamos haciendo algo. Dice que cada uno dio su obra. No sé si ya están en Romanos 12, ahorita vamos a empezar a leerlo. La palabra obra significa trabajo, significa tarea, significa misión, significa función. Entonces, si ponemos estas dos cosas, estas dos palabras juntas, que nos ha dado autoridad y nos ha dado una obra, entonces nos ha dado una capacidad para hacer la misión. Nos ha dado una capacidad para funcionar en su obra. Romanos 12, del 4 a 8 dice,
Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñar. El que exhorta, en la exhortación. En el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Todavía estamos conscientes que no tenemos una labor que hacer? Hay mucho trabajo, queridos hermanos. Hay mucho trabajo. Hay trabajos de profecías, de enseñanza, de servicio al Señor, de servir, de exhortar. ¿Qué es exhortar? Por ejemplo, cuando vemos a un hermano ahí que ya no quiere venir, le hablamos, le decimos, oye hermano, ¿qué te pasa? Y si él empieza, no vamos a juntarnos con él, sí es que a mí también, no, sino que exhortarlo, animarlo a que no se desanime. Lo vuelvo a repetir como cantamos anteriormente, puesto los ojos en Jesús, no en el hombre, exhortarnos unos a otros. Esposo, exhorta a tu esposa. Esposa, exhorta a tu esposo. Si él no quiere venir un domingo, esposo, vamos. Hijos, vamos. Vamos a servir al Señor. En 1 Corintios 15:58 lo voy a leer, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo. 1 Corintios 15:58 si lo quiere leer. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo, la palabra creciendo significa en cantidad o calidad. También haber en exceso, hacer superabundar o sobresalir. ¿En dónde? En la obra del Señor. No nos quedemos estancados, queridos hermanos, porque si nos estancamos, muy pronto nos vamos a aburrir. Muy pronto ya no vamos a poder oír la palabra de Dios. Muy pronto nos vamos a quedar dormidos. Muy pronto vamos a decir, bueno, mejor no me adelanto, ¿ok? Vamos a estudiar estos versículos y yo creo que cada uno de nosotros va a recibir el mensaje de parte de Dios en sus corazones. Entonces, no nos quedemos cómodos, tenemos que crecer. La hermana Felisa nos dio una enseñanza hoy para los servidores y este versículo también nos habló ella de este versículo. No sé si el hermano Ernesto se acuerda. Ella dijo, creciendo en la obra del Señor, siempre. No nos quedemos estancados. Siempre hay algo que hacer, queridos hermanos. Ya lo leímos en Romanos. Bueno, en este versículo dice, y al portero mandó que velase. ¿Qué es un portero? Allá está mi hermano como portero, ¿verdad? Al portero mandó que velase. La tarea del portero es estar en guardia, cuidando la puerta. Entre estos siervos se destaca el portero, que debe estar velando también, atento al regreso de su amo, porque esa es su capacidad, su tarea, pero no porque sea diferente la exigencia de Dios con él. No es que sea diferente la exigencia sobre los siervos dentro de la casa. Es lo mismo. Él le dijo, y el portero dice, mandó que velase.
Esta frase, según los entendidos o los comentaristas de la Biblia, tiene dos significados. El portero se refiere a quién creen ustedes. Se refiere a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de eso? En Hebreo 13:17, si usted es rápido para la Biblia, ahí lo vamos a leer. Señala también, o señala mejor dicho, el deber oficial de nuestros pastores de advertir el peligro que se acerca. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, ¿no? Todos los servidores, y me recordé de esto que el pastor hace algunos días nos mandó una alerta, una advertencia que tenemos que cuidarnos. Y esto compagina con esto, porque los pastores velan por nosotros. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Ellos oran por nosotros. Cuando usted no viene, él se pregunta, ¿por qué no llegó? Yo creo que cada uno de ustedes saben que él se comunica con ustedes, él le pregunta, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Por qué no lo vimos este domingo? ¿Por qué no lo vimos este jueves? Ok, eso significa que, nuestros pastores que velan por nosotros. Pero también aquí hay otro significado que debemos de entender. Cada uno de nosotros, ya lo dije anteriormente, que el portero es el guardián de la puerta. Cada uno de nosotros somos el portero de nuestro corazón. Tú permites que dejar entrar. Tú permites, si tu casa, que es la casa del Espíritu de Dios, entra algo contaminado, algo que no es, algo que no pertenece en tu corazón. Tú eres ese portero también. Tienes que velar por tu corazón. Tienes que cuidarte. ¿Cuántos sabemos la función de un portero, no? El portero deja entrar, de una residencia especialmente, deja entrar solamente a los siervos, a la familia o al señor de la casa, ¿sí o no? Ese es el deber del portero. Y nosotros también debemos de funcionar de la misma manera en nuestro corazón. Debemos de velar qué es lo que estamos viendo, o qué estamos practicando, o qué podemos dejar entrar en nuestro corazón. Es como, por ejemplo, mi hermano que está ahí, está de portero, ¿no? Y yo pienso que si viene un loco o algo, un demente, yo creo que no lo va a dejar entrar. Y así nosotros debemos de hacer con nuestros corazones. El siguiente versículo de Marcos 13:35, para ir avanzando en nuestra enseñanza, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Velad, ahí está otra vez la palabra velad. ¿Por qué tanta insistencia de Jesús con sus discípulos y para nosotros hoy en día también, que nos dice velad? Una vez Jesús nos dice estar alerta, estar despiertos, estar con vida, permanecer despierto. Pero ¿sabes cuál es el otro significado de velad aquí? Es estar despierto con una actitud alerta espiritualmente, alerta espiritual. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Tenemos que alertarnos, tenemos que cuidarnos, queridos hermanos. ¿Cuáles son las características de esta vigilancia o de velar? No está diciendo que estamos o que nos pongamos con la mirada así hacia el cielo, viendo a qué horas va a aparecer Jesús. La vigilancia a la que Jesús se refiere no solo es de preocupación y oración, es también inteligencia. De manera continua, o sea, tenemos que velar de manera inteligente. Es como lo dije anteriormente, ver qué es lo que dejamos entrar en nuestro corazón, inteligentemente. Examinarnos
¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el que esperamos? Por ejemplo, si estamos esperando a alguien, ¿verdad? Alguien que quizás no nos cae bien o tal vez tuvimos un problema con él, y si dice que va a llegar, ¿qué hacemos? A veces nos escondemos, a veces decimos, ¿sabes qué, hijo? Dile que no estoy. Y nos encerramos, ¿no? Pero ante Dios no vamos a poder hacer eso. Y la otra manera de esperar es estar alegres, contentos. Sabemos que alguien va a llegar, hasta le cocinamos algo, preparamos algo para recibirlo, hasta nos bañamos, nos peinamos. Por ejemplo, la novia, ¿no? Cuando dice su novio, ¿sabe qué, mi amor? Voy a pasar por ti a las 4 de la tarde. Entonces la novia desde las 3 de la tarde o 2 de la tarde se empieza a maquillar, a vestirse, a limpiarse, a peinarse y todo eso. Es lo mismo espiritualmente. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. En Juan 15, ¿de qué habla Juan 15? De la vid verdadera, ¿verdad? De la vid verdadera. Entonces tenemos que velar, queridos hermanos, no como lo dije anteriormente, de ver en el cielo a qué horas aparece y dejar nuestra vida espiritual ahí sin hacer absolutamente nada, sin estar trabajando en la obra de Dios, sin predicar el evangelio, porque ¿qué leímos? Dice que es necesario que el evangelio se predique a todas las naciones. Juan 15:4 dice, esto es lo que debemos de velar: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es lo que debemos de velar. En este mismo capítulo, en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el propósito de Dios, de Jesús, desde decirles a sus discípulos, velad, mirad, orad. ¿Cómo está nuestra situación? 1 Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos, dice, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que esforzarnos, queridos hermanos, para vernos bien ante Jesús cuando Él venga. ¿Cómo está nuestra condición? En 1 Tesalonicenses 4:3, allí el apóstol Pablo define la voluntad de Dios con una sola palabra. Con una sola palabra. 1 Tesalonicenses 4:3. A veces nosotros nos preguntamos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios conmigo, es que no sé cuál es mi tarea, mi función, a qué fui llamado a hacer. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación. Esa es la voluntad de Dios con nosotros. Santificación es estar en santidad, estar consagrado. Es consagración, es santificación, pero es también dedicación. O sea, nos tenemos que dedicar a santificarnos. Es una tarea que Dios nos ha dejado. Es dedicación al Señor también. Y a la pureza moral. Esa es santificación. No hay excusas, queridos hermanos. No hay excusas para decir es que no sé qué hacer. Santifícate aunque sea. Si no quieres servir, pero trabaja en ti. Primero, ya después Dios te va a indicar qué hacer en la iglesia, qué hacer en su obra. Pero lo primero es que tenemos que velar, tenemos que vigilar nuestra relación con Dios. Dice en el versículo, en la segunda parte, dice, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si el anochecer o la medianoche o al canto del gallo o la mañana. Estoy leyendo los versículos que estamos estudiando. Jesús repite lo que nos dijo en el versículo 32, porque no sabéis cuándo será el tiempo, no sabemos.
Pero aquí lo hace de una manera más específico, porque Jesús agrega, no sabemos si en la tarde, en la medianoche, o al canto del gallo, o el amanecer. Aquí menciona Jesús las 4 vigilias del ejército romano. Voy a mencionar el horario para que nosotros veamos la vigilia que menciona, que tenemos que velar. La primera vigilia empezaba de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 2 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Entonces, usted se ha preguntado quizás por qué Jesús insiste que su venida va a ser en la noche. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? El novio llegó en la noche. Él dice que él vendrá como ladrón en la noche. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Jesús menciona siempre que su venida va a ser en la noche? No sabemos a qué horas. Esto quiere decir que tenemos que estar más atentos, queridos hermanos, porque es de noche, o sea, la visibilidad es corta, no podemos ver a distancia. Si nosotros apagamos la luz en este momento, yo precisamente tal vez voy a olvidar sus caras. Ya no voy a poder ver. Por eso es que tenemos que vigilar nuestra vida. Ese es el sentido. Que Jesús vendrá en la noche para nosotros no acomodarnos, para nosotros no decir, bueno, pues quizás voy a ver cuando Él aparece ahí, o no sé, realmente hay muchas señales que indican, ¿verdad? Pero Él siempre dice que en la noche vendrá, como ladrón de la noche. Esto nos dice que no sabemos la hora, el momento que Dios puede venir. Por lo tanto, debemos estar alertas, mirando, velando y orando por nuestra condición con Dios. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En la parábola del siervo vigilante dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, y aunque venga a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, dice, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, dice, estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay algunos que se atreven a decir fechas. Pero aquí Jesús dice, no sabemos, nadie sabe. Siempre debemos estar vigilantes, esperando su regreso. Esto aplica también, obviamente, a la venida de Cristo, pero aplica también a nuestra muerte. ¿Quién sabe quién se va a morir mañana o esta noche? Así como Jesús le dijo al rico, esta noche vienen a pedir tu alma. Por eso, queridos hermanos, tenemos que mirar, tenemos que velar por nuestra vida espiritual, tenemos que orar. Estar en oración constantemente. ¿Cuánto de nosotros vivimos con la mentalidad del apóstol Pablo? Vamos a Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21. Yo pienso que si yo me pongo esa mentalidad del apóstol Pablo, voy a esforzarme cada día. Voy a decir yo porque no puedo mencionar a ustedes, algunos de ustedes se sentirán ofendidos o no sé, pero si yo me pongo con esta mentalidad, queridos hermanos, voy a esforzarme cada día de vivir para Cristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿de qué dice? De la obra. No sé entonces qué escoger, dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estoy bien puesto, no me importa si es quedarme en la tierra, mucho mejor. O si es irme, también. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esta manera? Como leímos anteriormente, creciendo en la obra mientras llega ese día, queridos hermanos. No sé si algunos de nosotros vamos a estar el otro año, o que tal vez Jesús viene, o tal vez alguien de nosotros se va a morir. Pero no lo decimos con tristeza, sino que con alegría, como el apóstol Pablo. Para mí, las dos cosas, dice, estoy dispuesto para las dos cosas. Nuestro afán debe ser que cuando venga el Señor no nos halle confiados, dándonos el gusto en comunidad, pereza, despreocupados de nuestra obra, despreocupados de nuestra vida de nuestra vida espiritual, o también terrenal. Más adelantito lo vamos a ver. Entonces, queridos hermanos, es algo que debemos de cuidar, nuestra vida espiritual. Versículo 36 de Marcos, ya casi finalizamos. Dice versículo 36. Fíjense, queridos hermanos, yo pienso que esto lo va a despertar a usted, y a mí me despertó. Dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El otro día el pastor oró por una hermana para que no se durmiera los jueves. Dice, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. La palabra de repente significa inmediatamente, repentinamente, con la implicación de algo que sucede inesperadamente. O sea, tan de repente va a pasar. No nos halle durmiendo. La palabra durmiendo aquí, su significado pues es dormir, literalmente, como ustedes comprenderán. Entonces, Jesús se quedó dormido. ¿Se acuerdan que cuando dice que cuando se levantó el mar, la tempestad, los discípulos estaban así asustados? Pero dice que él dormía. Jesús dormía. Entonces quiere decir que no está hablando de este tipo significado de dormir. En Mateo 25:5 también dice que tardándose Jesús orando, está hablando de las vírgenes. Ahí las vírgenes se quedaron también dormidas, ¿sí o no? Las 10 se quedaron dormidas. En Mateo 26:40, cuando Jesús se fue a orar, dice que luego regresó y halló a sus discípulos durmiendo y le dijo al Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La palabra, el significado de dormir. Hasta ahí estamos bien. Ustedes van a decir, pues hasta Jesús se durmió. Pero el significado figurativo de esta palabra, dormir, primer significado significa muerto. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro se había muerto, pero él dijo, está dormido? ¿Ok? Eso significa muerto. Pero el segundo significado, queridos hermanos, eso me despertó a mí, porque significa indiferentes a las demandas de Dios. Cuando dice que no nos halle durmiendo, que no nos halle indiferentes a las demandas de Dios, que no nos halle rechazando la palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Si usted no disfruta una enseñanza, usted está rechazando. No importa quién está aquí enfrente o no importa a quién escucha usted. Si realmente te está predicando la palabra, si usted es indiferente a eso, se está durmiendo. Si usted rechaza los mandamientos, la palabra de Dios, se está durmiendo.
que no nos halle durmiendo, que no nos halle indiferentes a la palabra de Dios. Hay quienes, no solamente aquí, sino que hay quienes, bueno, voy a ponerme yo de ejemplo. Cuando yo muy empecé, queridos hermanos, yo una alabanza que duraba 8 minutos, 10 minutos, decía, no hombre, ¿para qué cantar lo mismo 8 minutos? No lo entendía, era indiferente a la palabra de Dios. A una prédica, a los 15 minutos me quedaba dormido. Era indiferente a la palabra de Dios. En Efesios 5:14 dice, si ustedes quieren ir ahí, es rápido a la Biblia. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que no nos halle indiferentes a la palabra de Dios, que no nos halle rechazando la palabra de Dios, queridos hermanos. Primera Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, ahí está la palabra otra vez, velemos y seamos sobrios. La palabra sobrio significa ahí, es decir, con la cabeza despejada, seamos sobrios. Romanos 13, vamos a Romanos 13:11. ¿Sí está cobrando sentido el mensaje o, como dice el pastor, solamente yo me estoy entendiendo? Romanos 13, 11, 14 dice, y esto conociendo el tiempo, ya conocemos el tiempo, que es ya hora dice, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el propósito, queridos hermanos, de Jesús aquí enfatizar que tenemos que mirar, velar y orar. Nuestro último versículo dice, y lo que a vosotros digo, ¿cómo finaliza? A todos lo digo, velad. Estar alerta, estar despiertos, de una actitud alerta espiritualmente. Velad. Esta palabra velad en Apocalipsis 3:2 se traduce como vigilante. Aquí Jesús le escribe a la iglesia de Sardis y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice? Y estás muerto. Y después dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardadlo. Arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es el punto, queridos hermanos, que velemos, que nos guardemos. Si nosotros, yo pienso que todos nosotros aquí hemos conocido el Evangelio. Hay tantas enseñanzas. El pastor se ha esforzado en enseñarnos una y otra vez, un domingo, los jueves, los domingos, los jueves. Hay tantas enseñanzas. Las advertencias de Dios para nuestras vidas, queridos hermanos, yo lo he meditado, y cuando, por ejemplo, tú te identificas o Dios te está mostrando algo que estás incorrecto y que debes arreglar tu vida, no es para acusarte, porque el acusador es otro. Él no te está acusando, Él te está diciendo, arrepiéntate.
Tienes oportunidad de arrepentirte, porque muchas veces nos sentimos así que Dios nos está acusando, que a veces dicen, es que el hermano, hoy sí las pedradas fueron para mí, todas. No, queridos hermanos, todo este discurso que les fue dado a sus discípulos en el Monte de los Olivos tiene un valor supremo, no solo para los discípulos, sino para todos nosotros, para todos los cristianos presentes y del futuro. ¿Cuál es la actitud ahora? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener para esperar a Dios? ¿Cuál es la actitud correcta? Voy a mencionar 3 ejemplos. Si gusta, puede ponerse de pie. Voy a mencionar 3 ejemplos para nosotros ver cuál es la actitud correcta, ¿ok? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos de tomar? La gente de antes del diluvio de Noé estaban alertas, ¿ok? Estaban alertas, pero solo en cuanto a su presente. No les importaba saber sobre el futuro, no les importaba saber qué iba a venir, no les importaba saber qué vendría, no les importaba cuando Noé les decía, hey, ¿saben qué? Va a caer agua del cielo. Estoy haciendo una arca para que todos ustedes se vayan a meter ahí. A ellos no les importó eso. Ellos estaban concentrados en su presente. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todo. Fueron destruidos todos. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en hacer su pecado, en estar en la maldad, en hacer lo malo, en su carne. Entonces quiere decir que ese ejemplo no es lo correcto para nosotros. Algunos de los tesalonicenses hacían lo contrario de la gente de los tiempos de Noé. Ellos estaban despreocupados del presente. O sea, no les importaba el presente, pero estaban alertas en el inmediato futuro que ellos creían que iba a pasar. Ellos se decían, ¿para qué atender las necesidades terrenales o para qué atender el presente si muy pronto vendrá nuestro Señor Jesús? Muy pronto pues descenderá los tesoros del cielo. El apóstol Pablo les llama la atención. Voy a leer en otra versión, dice, ahora hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día de regreso del Señor ya llegó. O sea que ellos estaban, dice que con la mirada al cielo, esperando cada día. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Pues dice, ahí lo aclara a estos de Tesalónica, los aclara, dice, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. Cuando aparecerá el hombre malvado, dice, el que está condenado a la perdición. Entonces ellos ya estaban esperando. Ya tenían ese anhelo de ver a Jesús, pero se estaban desconcentrándose de su vida también terrenal y su vida espiritual. Vamos a Apocalipsis 2:8. La única actitud correcta era de la iglesia de Esmirna. Era de la iglesia de Esmirna. Que todos nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos de imitar. Es digno de imitar, por regla, por mandamiento, si queremos ser fiel a nuestro Dios. Ellos estaban alertas tanto en el presente como en el futuro. Ellos atendían sus deberes actuales con tal fidelidad a Dios, sin descuidar su vida espiritual.
Ellos se llenaban con gozo, o con un gozo anticipado en el futuro, el día en que ellos iban a recibir esa corona dado por nuestro Señor Jesús. Ellos tenían su mirada en ese futuro donde Dios mismo les iba a dar esa corona. Entonces, con esto me acuerdo cuando, ¿se acuerdan que cuando los discípulos les fue dado poder para ir a expulsar demonios y todo? Dice que regresaron gozosos y contentos ante Jesús. Pero Jesús dijo en Lucas 10:20, dice: sin embargo, no se alegren, estoy leyendo en otra versión, dice: no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Alégrense más, preocúpense más de eso. No se alegren porque los demonios ya se sujetan a ustedes o les obedecen, o porque ya pueden curar enfermos. No, sino que tenemos que ver que nuestro nombre esté escrito allá en el cielo. Apocalipsis 2:8 al 11, ¿qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué quiere decir Esmirna? Esmirna quiere decir, ya perdí el significado aquí. Si alguien me ayuda. Mirra, ya me acordé. Mirra. Eso significa Esmirna, mirra. ¿Qué era la mirra? Esta mirra se usaba también para la purificación de las mujeres en el Antiguo Testamento. Era también usado para el aceite de la santa unción para los sacerdotes. Eso era la mirra. Vamos a leer Apocalipsis. Dice, estamos en el 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es como por decir en nuestro tiempo actual, algunos que se creen ser cristianos pero no son cristianos. Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es el objetivo, queridos hermanos, que nosotros vigilemos de nuestra vida espiritual y tengamos esa corona de vida, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde, mi Dios. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, esta exhortación, Señor. Tú nos has dicho que miremos, velemos y oremos. Te pido, Señor, por las almas de los aquí presentes, Señor. Ojalá que ellos se llevan una semilla en su corazón y que lo practique. Que ellos trabajen en tu obra, Señor, en exhortación, en sanación, en predicar tu evangelio. Porque tú has dicho, es necesario que se predique el evangelio antes que llegue todas estas cosas. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa. Gracias, mi Dios. Tenemos que arreglar nuestras vidas, tenemos que examinarnos cómo estamos espiritualmente, cómo estamos contigo, cuál es nuestra comunión, cuál es nuestra relación, si estamos limpios o hay que limpiarnos aún todavía. El apóstol Pablo dijo, ciertamente aún no lo he logrado. Señor mi Dios,
Ayúdenos, muéstranos, Señor, cuáles son nuestros defectos, cuáles son las cosas que a ti no te agrada en nuestros corazones. Límpianos, Señor. Como dijo el rey David, lávame como hisopo y seré limpio como la nieve. Gracias, Señor, mi Dios. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades, porque tu misericordia es grande, Señor. Tu gracia es el que nos tiene aquí. Tu amor es el que nos tiene aquí. Y nos has dicho, Señor, que debemos santificarnos todos los días. Santificarnos. Es uno de tus propósitos para nosotros, Señor. Que nos apartemos del mundo, que estemos dispuestos para ti. Para el día de tu venida, o quizás nos llevas pronto, Señor. Seremos recibidos con alegría, con esa corona, Señor, esa corona de vida. Y cuando lleguemos a tu presencia, Señor, que nuestro nombre aparezca en ese libro de la vida. Gracias, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bríndele un aplauso, queridos hermanos, a nuestro Dios. Gracias.